Hermanos, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes hasta sus hogares. Esta noche nos toca el estudio del capítulo 4 de la Carta a los Efesios. Como ya habían platicado mis hermanos anteriormente, recordemos que los primeros 3 capítulos de la Carta de Efesios presentan una manera doctrinal y los últimos 3 presentan ya lo que es una manera práctica del vivir cristiano. En ese sentido, me gustaría que tengamos en mente una pregunta mientras realizamos el estudio del capítulo 4, y esta pregunta es: ¿por qué, si somos ricos en Cristo, si somos hijos de Dios y sellados por el Espíritu Santo, vivimos en pobreza espiritual? ¿Sí? En ese sentido, vamos a empezar con la lectura en la Nueva Versión Internacional. Les recuerdo que en la parte de preguntas y comentarios va a quedar el link para sus tareas, para que nos la puedan enviar. Y dice, capítulo 4, unidos en el cuerpo de Cristo. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Hasta ahí, hermanos, podemos ver cómo el apóstol Pablo empieza puntualizando que él se encuentra preso, que él es un prisionero. Ya habíamos visto cómo en el capítulo 3, él inicia este capítulo de esta misma forma, diciendo que él es prisionero del Señor Cristo Jesús por nuestro bien. Ahora en este capítulo, él retoma diciendo que se encuentra preso por la causa del Señor. Y me gustaría que pensemos un poquito, ¿por qué es tan importante para el apóstol Pablo puntualizar y recalcarnos que él es un prisionero? Pues bueno, yo creo que el apóstol Pablo lo que quiere es inspirar a sus lectores, inspirar a todos los creyentes y que nos demos cuenta, o sea, realmente la situación del apóstol no era una situación fácil. Él se encontraba preso, físicamente hablando. Además, él dedicaba su vida a hacer la obra para la cual él había sido llamado. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que pensar, ¿no? No era una situación fácil, no era una situación cómoda. Las circunstancias no se encontraban a favor de Pablo en ninguna situación. Y me gustaría que pensemos, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Yo creo que si nosotros estuviéramos presos, literalmente hablando, no sería fácil para nosotros cumplir a lo mejor con el llamamiento de Cristo. Muchas veces cuando nosotros invitamos a una persona a venir a la iglesia o les presentamos el plan de salvación, ¿realmente les damos el seguimiento que es necesario? Aquí Pablo, pues bueno, se encuentra preso y se encuentra preocupado por sus hermanos en Cristo de Éfeso. A él le preocupa saber por qué están pasando. Él sabía de la situación que pasaba en el lugar y les escribe una carta exhortándolos a vivir como es digno de su llamamiento. Muy bien. Les decía, ¿por qué era tan importante para Pablo el recalcar que él se encontraba preso? Además de inspirar a sus lectores, Pablo lo que quería era puntualizar de una manera muy específica esta conducta moral que él tenía, ¿sí? Esta situación espiritual y mental que él estaba viviendo y que le dotaba de cierta autoridad como para poder exhortar a sus hermanos. Muy bien, inmediatamente después de recalcar su situación como prisionero, Pablo lo que hace es hacer un ruego, ¿sí? Nos hace un ruego y nos dice en la Nueva Versión Internacional: les ruego que vivan de manera digna conforme al llamamiento que han recibido. Muy bien, en la versión de la Reina Valera 1960 nos dice: os ruego que anden como es digno. Y bueno, aquí tenemos una palabra muy interesante que es la palabra andar. Esta palabra andar viene del griego peripateo y significa caminar por todas partes o hacer de una manera. Este significado nos denota 2 situaciones importantes. La primera es una situación de tiempo, la segunda es una situación de lugar. La situación de tiempo, ¿qué nos implica? Que el apóstol Pablo nos está rogando, nos está invitando a que andemos en tiempo actual. No nos está dando una situación de tracto sucesivo. Es decir, el apóstol en ningún momento nos dice: los invito a que vayan andando de la manera conforme es digno de Cristo. Nos dice: les invito a que en este momento tomen una decisión y empiecen a andar como es digno de Cristo. La segunda situación implica, les decía, una situación de lugar
y se refiere a que debe de ser en todas partes. El significado literal es andar por doquier, y entonces tenemos que vivir como es digno de Cristo, andar como es digno de Cristo en todos los lugares, no únicamente en la iglesia, no únicamente enfrente de los hermanos cuando nos los encontramos, sino iniciar desde casa, que es el lugar en donde estamos en confort, el lugar en donde nos mostramos tal cual somos, y en todos los lugares, aún enfrente de personas no creyentes, porque va a ser de testimonio, y eso es muy importante. Muy bien. Inmediatamente después les voy a decir cómo podemos entonces nosotros vivir como es digno de Cristo, como es digno del llamamiento que hemos recibido. Y al respecto, pues tenemos que regresar a la palabra digno. ¿Qué significa ser digno? Muy bien, la Real Academia de la Lengua define la palabra digno como merecedor a algo correspondiente al mérito. Y pues bueno, si nosotros nos quisiéramos preguntar cómo puedo ser digno de Cristo, pues tenemos que recordar que ninguno de nosotros somos dignos de recibir la gracia que Dios nos ha dado, que no hay nada que podamos hacer para poder ser merecedores de estas, pero si cambiamos la pregunta un poquito a cómo puedo vivir de manera digna para Cristo, bueno, ahí sí tenemos mucho ámbito de acción, hay muchas cosas que podemos hacer, y el apóstol Pablo inmediatamente después nos da una pequeña pista de cómo podemos hacer para vivir como es digno de Cristo. Y nos dice que podemos vivir dignamente si somos siempre humildes, amables, pacientes y tolerantes unos con otros. Y aplica la palabra siempre. ¿Qué quiere decir? El apóstol no nos dice, pues mira, cuando te encuentras fuera de estrés, cuando te encuentras en tu situación de confort, entonces sé humilde y sé amable. Cuando no tengas problemas, pues entonces sé paciente. Cuando no tengas nada que hacer, entonces sé tolerante con tu hermano. Sino siempre, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, debemos de practicar estas virtudes. Y pues bueno, ahondemos un poquito. Al referirse a la palabra humildad, él se quiere referir a que nosotros tengamos una justa medida de nosotros mismos. No debemos de tener un concepto más alto de nosotros que de los demás, porque todos tenemos el mismo valor en Dios o para Dios. Respecto a ser amables, la versión de Reina Valera 1960 utiliza la palabra mansedumbre. La palabra mansedumbre se refiere a la dulzura de espíritu y la gentileza con la cual nos tratamos unos a otros. Entonces, pues bueno, este capítulo 4 de Efesios es un capítulo duro, es muy rico, es fascinante, está lleno de bendición, lleno de información, pero es duro porque nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestras propias vidas en Cristo y además tenemos que hacer un análisis de nuestra vida como parte de la iglesia de Cristo. Entonces te diría, ¿realmente tus actos son amables? ¿Aplicas esa dulzura espiritual para con tus semejantes? ¿Eres gentil en tu trato o eres áspero? Nos dice además que debemos de ser pacientes y como pacientes tenemos que entender aquella capacidad para aguantar hasta lo último. Ok, aguantar hasta lo último, y me queda clarísimo que el apóstol Pablo fue muy paciente, ¿no? Pero nosotros somos pacientes. ¿Cuál sería el límite en el cual tú fijarías tu paciencia? ¿Has tratado de ejercitar esa paciencia para poder incrementar y realmente poder aguantar hasta lo último? Y por último, nos habla de ser tolerantes en amor unos con otros. Y acá quiero hacer un énfasis muy grande en la palabra amor, porque si no fuera por amor, ¿de qué otra forma podemos ser tolerantes unos con otros? ¿De qué otra forma podemos ser pacientes, amables o humildes unos con otros? Si ni siquiera entre familia, a veces podemos ejercer esta tolerancia, esta paciencia, esta humildad, o con los amigos, cuanto más con los extraños, ¿no? O sea, realmente si no tenemos amor en nuestro corazón, es muy difícil que nosotros podamos vivir de la forma que sea digna del llamamiento que hemos recibido. Pero no se refiere al amor terrenal que nosotros conocemos y que nosotros hemos sentido en muchas ocasiones. No se refiere al amor que puedes sentir por tus hijos, que puedes sentir por tus padres, que puedes sentir por tu pareja, tu esposo, tu esposa o por tus amigos. Este amor al cual refiere la palabra se refiere al amor ágape de Dios, a ese amor sobrenatural de Dios, a ese amor perfecto
con el cual nosotros vamos a estar dotados para poder cumplir la tarea. Y al respecto me gustaría que, si pudieran, vayan a sus Biblias a la cita de Romanos capítulo 5, versículo 5, que nos dice que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y me encanta en este sentido la palabra derramado, porque inmediatamente pienso en abundancia, ¿sí? La palabra no dice, es que fíjate que Dios salpicó un poquito de su gran amor en ti o te embarró una cucharadita de amor para que tú puedas sobrevivir. Dice que Dios derramó en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo este amor tan grande, este amor ágape, este amor sobrenatural y este amor perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros estamos dotados para poder cumplir cada una de estas tareas con el perfecto amor de Dios. Muy bien. Luego entonces, ¿qué significa andar como es digno de Cristo? Muy bien, andar digno de Cristo o andar como es digno de Cristo significa que vamos a vivir de una manera que lo honra y le agrada, cumpliendo cada tarea con amor, con devoción, con dedicación. Y acá quiero resaltar las dos palabras claves de lo que hemos estudiado hasta este momento. La palabra obediencia y la palabra amor. Tenemos ya el amor de Dios. Y la obediencia es una decisión consciente que tenemos que tomar para empezar a aplicar este amor de Dios y empezar a cumplir ese llamamiento en Cristo. Muy bien, continuemos con la lectura del versículo número 3, que dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y pues bien, acá nuevamente el apóstol Pablo no nos dice, échale ganas, no nos dice, trata de mantener la unidad de la iglesia. La unidad debería de ser la característica principal de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, ¿sí? En ese sentido, el apóstol dice, esfuércense. Es decir, la unidad de la iglesia vale tanto la pena como para que nosotros pongamos un esfuerzo mayor. Vale tanto la pena el resultado que nos va a traer la unidad en la iglesia que debe de tomar todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo posible. Y la palabra esfuércense ahí sí indica una situación de tracto sucesivo. Es esfuérzate cada día, en cada momento de tu vida, en cada acción, en cada palabra. No esfuérzate en un momento y vuelve a tu vida normal. Muy bien. Acá es importante que nos esforcemos independientemente de las circunstancias que nosotros pasemos o por las cuales nosotros atravesemos. Que no nos esforcemos también únicamente dependiendo de las circunstancias que nuestro hermano, nuestro prójimo está pasando. Cuando nosotros a veces vemos sufrir a la gente, salta en nosotros ese don de misericordia, ese sentimiento de compasión y entonces nosotros nos comportamos de una manera diferente, pero cuando no es así, muchas veces no lo tomamos en consideración. Muy bien, esta unidad nos dice además el apóstol Pablo que la vamos a lograr mediante el vínculo de la paz. Y acá, precisamente en el capítulo número 2, nuestro hermano Pablo ya nos explicó la diferencia del significado de la palabra paz. Y acá nos referimos a la paz de Dios. Mediante la paz de Dios nosotros vamos a poder lograr esta unidad, es el vínculo. ¿Y qué es un vínculo, hermano? Un vínculo es un ligamento que une y consolida dos cosas, ¿sí? Es decir, va a unir y a consolidar a cada miembro de la iglesia hasta volverlo uno solo. Muy bien, en el versículo 4 se lee lo siguiente. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y acá tenemos que especificar que claramente el apóstol nos está hablando o nos está explicando y está profundizando acerca de esa unidad en la iglesia. Nos está diciendo claramente que nosotros tenemos que creer en un solo Dios, en una sola esperanza, hemos sido llamados por una sola fe
Y pues, y de ninguna forma podemos nosotros estar en el cuerpo de Cristo si no es mediante esta unidad. Cuando Cristo llega a tu vida y te rindes a Él, nosotros somos bendecidos mediante el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, el derramamiento del amor ágape de Dios en nuestras vidas. Y con ello nosotros podemos tener una comunión nuevamente con Dios. Recordemos que desde el inicio ese era el mayor deseo del Creador, poder tener una comunión con el ser humano. Esta comunión se rompe y desde entonces el plan de Dios ha sido cómo restituir esta comunión. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros podemos tener una comunión con el Padre, pero además nosotros tenemos una característica en común con cada uno de nuestros hermanos en Cristo, con cada uno de los miembros de la Iglesia, y esa es al Espíritu Santo. Todos nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo y debemos estar llenos del amor ágape de Dios desde el momento en que recibimos a Cristo. Eso que hace que nos dé varias circunstancias en común y nos da un vínculo de comunión no solamente con Dios, sino una comunión especial entre cada miembro de la Iglesia. ¿Cómo podemos explicar esto? Si yo voy a un club social con mis amigas o si yo voy a una reunión de negocios por mi trabajo, definitivamente yo puedo encontrar personas que me simpaticen, que me agraden, con quienes pueda encontrar situaciones o temas en común. Pero con los miembros de la Iglesia es diferente porque acá tengo un vínculo muy especial que es el Espíritu Santo y es esta comunión con Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos sentir empatía y cariño por otras personas, incluyendo a veces a nuestra propia familia, a nuestras propias amistades, cuanto más debemos de tenerla con nuestros hermanos en Cristo y los miembros de esta Iglesia. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, nos dice la palabra: les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Creo que nos deja muy claros que nosotros tenemos una comunión con Dios en su Trinidad perfecta y que también somos capaces de tener esa comunión entre hermanos. La forma verdadera de lograr la unidad de la Iglesia, entonces, es cuando cada creyente del cuerpo de Dios es obediente y se somete a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca y Dios no se contradice. Es decir, si yo sigo la voluntad de Dios, tú sigues la voluntad de Dios, nosotros estamos caminando hacia la misma meta. No nos estamos poniendo piedras de tropiezo en el camino, ni estamos chocando en el camino, estamos trabajando para conseguir la misma meta. Tan es así que en los versículos 4 al 6 el apóstol nos dice que hay un solo cuerpo, refiriéndose como un solo cuerpo a la Iglesia y como un organismo vivo. Y nos dice que hay un solo espíritu. Este espíritu es el que le da vida a este organismo. Nos dice además que hay un solo Señor, que se refiere a Dios, una sola fe, que es la única manera de pertenecer a Dios, un solo bautismo mediante el cual nos identificamos con Dios y que además este Dios es Padre de todos, dándole autoridad, llegando al clímax de toda esta lista de atribuciones de la unidad. Dios es Padre, es soberano sobre todos nosotros. Dice sobre todos nosotros y dice además a través de todos y en todos. Al referirse a través de todos, se está refiriendo a un atributo de Dios que es la inmanencia de Dios. Esto quiere decir que Dios penetra en cada una de las cosas y sustenta todas las cosas. Y en todos significa que Dios mora en cada uno de nosotros. Voy a dar lectura al versículo 7 y 8. Dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Muy bien, acá nosotros tenemos que tomar en consideración que la unidad no es igual a la uniformidad. Quiere decir que aunque somos parte de un solo cuerpo, nosotros somos diferentes, tenemos atributos diferentes, características diferentes, dones diferentes y propósitos diferentes para que podamos llegar hacia una sola meta, todos unidos.
¿sí? Y dice el versículo 7 que a cada uno se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo repartió los dones. Y es muy importante mencionar que esta dotación es conforme a la voluntad perfecta y a la capacidad perfecta del dador. No depende de la persona que lo recibe. Quiere decir, los dones, las habilidades que yo tengo son porque es voluntad perfecta del dador, de Cristo Jesús, para que yo los tenga. ¿De qué manera los reparte? Él nos conoce a profundidad, sabe cuáles son nuestras fortalezas, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuál es nuestro empeño, nuestra dedicación, sabe, por supuesto, cómo es nuestro carácter. Y conforme a todo este conocimiento profundo que tiene de nosotros, a cada uno de nosotros nos dota con dones diferentes. El versículo 9 y 10, prácticamente lo que nos quiere decir, vuelve a retomar un poco el concepto de la unidad, que el que ascendió es el mismo que descendió, y habla de la exaltación y la humillación de Cristo al hacerse hombre, siendo Dios, para poder darnos de esa salvación. Y además dice que cuando ascendió se llevó a los cautivos. ¿A quién se refiere con los cautivos? Pues se refiere a todas aquellas almas que Él en la tierra salvó del pecado con su palabra, ¿sí? Y además Él no toma ningún tributo al respecto, sino que en lugar de tomar tributo y engrandecerse por sí mismo, lo que hace es dejarle dones a los hombres para que nosotros podamos trabajar en su obra. Muy bien. El versículo 11 al 13 dice lo siguiente. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Muy bien, volvemos a retomar la misma idea. Si bien es cierto, somos uno mismo en Cristo, formamos un solo cuerpo, cada uno de nosotros tiene dones y capacidades diferentes. Acá la carta a los Efesios nos refiere a algunos dones, el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son mencionados a forma enunciativa, más no a manera limitativa. En la carta a los Romanos tenemos un complemento de estos dones. Y pues bueno, nuestra tarea es muy específica. Dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y podemos tomar dos acepciones o dos puntos de vista respecto a la edificación del cuerpo de Cristo, cada una de acuerdo a los dones que cada quien ha recibido. Si bien es cierto, todos nosotros tenemos no solo la necesidad, sino debemos de hablar y compartir la palabra con los demás para poder traer nuevos miembros al cuerpo de Cristo. Ya que pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos que edificarlo. Y para eso Dios utiliza diferentes maneras. A unos nos ha dado el don de la enseñanza para que nosotros podamos enseñar y edificar a los propios miembros de la iglesia. A otros les da el don de exhortación para que ellos puedan exhortar e invitar a conducirse en rectitud a los miembros de la iglesia. ¿Sí? Nos da el don de misericordia, nos da el don de servicio para que a través de cada uno de estos dones nosotros podamos ir edificando poco a poco el cuerpo de Cristo. Muy bien. Estos dones se dieron a cada una de manera específica y vuelvo a repetirle, hermano, Dios no se equivoca. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no estoy conforme con el don o los dones que yo he recibido? ¿Qué pasa si yo no quiero ejercer mis dones? ¿O qué pasa si yo ni siquiera conozco cuáles son los dones que Dios ha puesto en mí? Bueno, partamos desde el principio. Si usted, hermano, no conoce cuál es el don o los dones que Dios ha derramado en su vida, que Cristo Jesús constituyó en usted, yo lo invito a que nos deje un comentario para que nosotros podamos hacerle llegar un test e indicarle la manera de cómo podemos ayudarlo a descubrir cuál es su don, por supuesto siempre estando en oración y estando en contacto con la palabra de Dios para que Él le indique cuál es el don y cuál es su tarea específica en el cuerpo de Cristo. Ahora, si ya conocemos nuestros dones, pero no los estamos aplicando, tenemos muchísimo que pensar y yo lo invito a que usted los empiece a ejercitar, ¿sí? Porque Dios no quiere que los miembros de la Iglesia de Cristo
permanezcan ociosos, sino debemos de dar todos frutos en todo momento. Si yo tengo un don, debo trabajar con él. No importa si yo considero que ese don no es lo suficientemente importante. Y acá me gustaría tomar una situación muy específica. Muchas veces podemos nosotros pensar, es que yo tengo el don del servicio. Y muchos tienen el don del servicio. O sea, yo no voy a predicar, yo no voy a ir a evangelizar, o a lo mejor yo no voy a ir a enseñar, o yo no voy a cantar alabanzas. Me gustaría tener otro don más importante. Ningún don es más o menos importante. ¿Sí? Si Cristo Jesús constituyó un don en usted, es porque Él desea que usted lo ejercite, que usted lo ponga a trabajar. Y en la manera en que se pongan a trabajar estos dones, Dios va a incrementar en medida y en calidad los mismos. Y más adelante vamos a ver, al final de este capítulo, cómo el trabajo de los cristianos es importante y cómo se debe desempeñar. Cuanto más tratándose de un servicio para la obra de Dios, porque prácticamente nosotros estamos trabajando para la obra de Dios, no estamos trabajando para ningún otro ser humano. Tenemos que servir con diligencia, con atención, con esfuerzo. No se vale llegar y tratar de improvisar en la labor de Dios. O sea, tenemos que ser conscientes y siempre tenemos que estar alertas para servir de la manera indicada. Muy bien. Ya dijimos que en todo momento debo de usar mi don, viviendo de la forma que es digna, porque Cristo es trascendente y quiere trascender a través de nosotros. Muy bien. Vamos a seguir con la lectura del versículo 13 que dice: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Acá el apóstol nos está invitando a que nosotros conozcamos a Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús y experimentamos a través de la conversión, nosotros estamos aceptando que Cristo Jesús es nuestro Maestro. Y estamos aceptando que sus enseñanzas son verdad. Luego entonces nuestras actitudes y nuestros actos tienen que ser coherentes conforme a las enseñanzas de Jesús para que no estemos dando mensajes equivocados ni mensajes contrapuestos, ¿sí? Y esta enseñanza, más adelante vamos a ver de qué nos va a servir. El versículo 14 dice: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Muy bien, nos dice que esta enseñanza nos va a servir para ya no ser niños, unos niños zarandeados por las olas. Me gustaría recordarle que en aquellos tiempos, precisamente en el pueblo de Éfeso y en algunos otros, estaban llegando las corrientes gnósticas. Estas corrientes gnósticas lo que les decían a los hermanos de aquellos tiempos era que no importaba sus actos físicos porque no tenían una vinculación, una trascendencia o una consecuencia a nivel espiritual, situación que promovía de manera importante lo que era el desenfreno total, el desenfreno moral, e incentivaba a todos los hermanos a decir: yo soy una persona espiritual, yo creo en Cristo Jesús, conozco de sus enseñanzas, pero hago lo que bien me place, ¿sí? Evidentemente, si nosotros lo queremos aplicar a hoy en día, pues no solamente tenemos una corriente gnóstica, tenemos un sinfín de corrientes engañosas que nos quieren hacer actuar de manera incongruente con las enseñanzas de Cristo Jesús. Muy bien. El versículo 17, 18 y 19 dicen: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes.
Muy bien, en esta parte el apóstol Pablo empieza a dejar a un lado la exhortación para decirnos cómo debemos de vivir ahora dignos de Cristo, ¿sí? Cómo tenemos que comportarnos, y hace una comparación o un contraste entre los comportamientos de algunos gentiles que eran no creyentes, ¿sí? En primer lugar, nos invita a que nos alejemos de los pensamientos frívolos de los paganos. La versión de Reina Valera 1960 dice que de la vanidad de su mente. Y esto lo único que nos refiere es una mente vacía en donde cabe la indecisión y en donde cabe cualquier pensamiento vano, una mente que no está llena de los pensamientos de Dios. Cuando nosotros tenemos en la mente los pensamientos de Dios, tenemos la mente llena de la palabra de Dios, no damos cabida, no dejamos un espacio a que entren en nuestra propia mente estas indecisiones y estas dudas, ¿sí? O algún pensamiento vano, no necesita ser una indecisión o una duda en específico, sino cualquier pensamiento frío y sin sentido. Nos invita a no estar ignorantes de Cristo. Nuestra mente debe, por el contrario, como ya les dije, estar llenos de todas las enseñanzas de Cristo y de cómo debemos de vivir la vida en Él. No estar alejados de la vida de Dios, a no perder la vergüenza y no entregarnos a la inmoralidad ni cometer actos indecentes. Ya que si nosotros cometemos cualquiera de estas cosas, pues lo único que nos va a llevar es a confusión de la mente, es a la enajenación y es a una dureza de corazón, como les pasaba a las personas de este pueblo en esos tiempos. Ellos lo que requerían era una limpieza y purificación de su mente a través de la palabra de Dios. Muy bien. Continúa el apóstol Pablo diciendo en el versículo 20 que no fue esa la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. ¿Qué quiere decir? Que en el comportamiento y en el carácter cristiano no cabe este tipo de incongruencias, ¿sí? Al recibir a Cristo, como les dije en la experiencia de la conversión, pues nosotros estamos aceptando sus enseñanzas como verdad y tenemos que aplicarlas. Bueno, en el versículo 22 nos dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y aquí el apóstol nos maneja 3 verbos muy importantes sobre lo que debemos hacer. El primer verbo, me gusta más cómo lo maneja la versión de Reina Valera, dice despójate. Despójate significa deja a un lado. ¿Y qué es lo que voy a dejar a un lado? Voy a dejar a un lado la vieja naturaleza, voy a dejar a un lado todo aquello que me estorba para cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que te estorba a ti, hermano? ¿Sí? El segundo verbo dice renuévate. Renuévate es un verbo de tracto sucesivo, es mantente en constante renovación. ¿Ya decidiste despojarte? Muy bien, ahora toma una renovación constante con la palabra, no seas pasivo, acude diariamente a la palabra. Y el tercer verbo, que sería la palabra vístete. Vístete de un ropaje de nueva naturaleza. Si ya te despojaste, inmediatamente tienes que vestirte para no estar desnudo y desarmado, ¿sí? Y este nuevo ropaje tiene que ser en santidad, en justicia y en verdad. Ahora bien, en los siguientes versículos, que ahorita vamos a leer, Pablo menciona algunas costumbres que se deben adoptar y el contraste con lo que se debe de dejar a un lado. Y dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Muy bien, hermanos, acá nos dice que evidentemente nosotros tenemos que dejar la mentira y cambiarla por verdad. Dejar el enojo y cambiarlo por cordura,
dejar el robo y cambiarlo por trabajo honesto, y dejar la obscenidad y cambiarla por limpieza y pureza. Respecto a la mentira, si nosotros somos seguidores de Cristo, ya no tenemos por qué mentir. ¿Qué es lo que incita a la mentira? La mentira no es verdad. O sea, la mentira es algo, es una ilusión, es algo que no es tangible y no existe, pero puede causar mucho daño, ¿sí? El enojo. Dice, si se enojan, no pequen. Acá el apóstol Pablo está reconociendo que nosotros como humanos podemos tener sentimientos de enojo, podemos reaccionar con un enojo justificado ante ciertas injusticias o situaciones. Pero nos dice, si te enojas, no peques. No permitas que el enojo te domine. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar obstaculizando la tarea del Espíritu Santo si permitimos que el enojo y la amargura nos dominen. Y este enojo y esta amargura corroen. Por el contrario, que quepa en nosotros la cordura y que quepa en nosotros el perdón. Saber ser perdonados y saber perdonar. Respecto al robo, normalmente el robo puede ser incentivado por la pereza o por la necesidad. En ambas situaciones el robo es algo muy delicado porque si lo incentiva la pereza, ya hablamos del trabajo cristiano. Muy bien, el trabajo cristiano debe de ser honesto, debe de ser diligente y debe de ser esforzado. Y si lo que está incentivando el robo es la necesidad, es todavía peor, porque ¿en dónde está tu confianza, hermano? O sea, ¿no confías en la provisión que Dios dará a cada una de tus necesidades? Muy bien, respecto a la obscenidad, obscenidad lo podemos interpretar como todo aquello que es impuro o podrido. Y el Señor Jesús en varias ocasiones ocupó esta palabra griega, sapros, para definir la obscenidad, como el fruto del árbol podrido. Muy bien, respecto a obscenidad pueden caber muchas cosas. Incluye vulgaridades, incluye malas palabras, incluye inmoralidades. Agrega Pablo una lista de actitudes que nosotros debemos eliminar y dice en el versículo 31, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Muy bien, para terminar, Pablo nos dice que tenemos que eliminar toda amargura, todo enojo, ira y gritos, toda calumnia y en general toda maldad. Es una tarea difícil, yo creo que en el día a día todos en algún momento nos enojamos, caemos en ira, gritamos, pero nos da 3 virtudes con las cuales nosotros podemos cambiar estas malas actitudes. Y nos dice, practiquen la bondad, la compasión y el perdón. Muy bien, mis hermanos, espero que haya sido de su agrado este estudio de Efesios. Fue un estudio muy rápido. Yo creo que podemos profundizar aún más en la palabra, pero creo que con esto tenemos las bases para poder hacerlo. Te invito a que te examines, te invito a que hagas tu tarea, te invito a que pienses cómo es tu vida cristiana en lo individual y tu vida cristiana dentro de la iglesia. Que Dios los bendiga.